Hoy vamos a contar con Alfredo Sastre y Israel Peralta. La plática, como vemos, es protección de los datos, uno de los activos de mayor relevancia de la empresa. En este panel, con estos dos expertos, tenemos que Alfredo es egresado de la Universidad de La Salle. Tiene más de 20 años de experiencia en el mercado de seguridad de TI de integración de sistemas. Actualmente se desempeña como director de las Business Units de Identidad, Información e Infraestructura en Cibol y como presidente del Clúster de Software de Nuevo León. Israel Peralta es egresado de la Universidad Regiomontana de la carrera de Ingeniero Industrial y de Sistemas y director de IPC Services, empresa al servicio de pymes que a lo largo de 20 años ha brindado soluciones de TI para más de 200 empresas. También formó parte del equipo de la Vicepresidencia de Energía de Cemex como PMO de proyectos de telecomunicaciones y de tecnologías de información en la construcción de las plantas de generación de energía. Termoeléctrica del Golfo, Eurus y Ventica, en donde realizó el diseño, construcción y administración de la infraestructura de telecomunicación para la obtención de información en tiempo real. Además, es ingeniero certificado por la compañía Kaspersky en soluciones de ciberseguridad para empresas. Bienvenidos, Alfredo e Israel. Mucho gusto. Muchas gracias. Ya está. Muchas gracias. Israel. Aquí, gracias, buenos días. Bienvenidos, hombre. Gran panel. Repetimos otra vez de Navidad, hombre. Siempre disfruto estar con ustedes en este sentido. Grandes experiencias. Y pues bueno, protección de datos, uno de los activos de mayor relevancia en la empresa, hombre. ¿Qué te hace pensar esto, Alfredo, en primera instancia? ¿Cómo están las empresas hoy? ¿Lo toman en serio la parte de ciberseguridad? ¿Cómo has visto? Yo lo que he visto es que hay poca conciencia, o sea, vamos, y cuando me refiero a poca conciencia es que no necesariamente en todos los niveles de la organización y en todas las áreas no hay una sensibilidad de que la información hay que manejarla con cuidado, ¿no? Y la información valiosa. Sí, creo que no está tan claro para la organización y para los colaboradores cuál es esa información y qué hay que hacer con ella, ¿no? Por otro lado, lo que veo es que pues los datos, el crecimiento de los datos es exponencial, ¿no? Datos no es igual a información, pero los datos eventualmente son la base para generar información, ¿no? Y hoy con pues todo este crecimiento en la nube, con todo este crecimiento de más tecnologías, con todo el desarrollo, los nuevos desarrollos de aplicaciones que hay, que también es un nicho que está creciendo mucho, ¿no? La generación de los datos pues está creciendo de manera importante, ¿no? Y bueno, así como los datos están creciendo, como diría mi abuelita, ¿no? Como los búlgaros, ¿no? También los ataques, ¿no? En este nuevo normal del que estaban algunos de ustedes comentando hace rato, pues los ataques están creciendo, ¿no? En estos nuevos entornos de tecnologías de información, en donde también las mismas áreas de tecnologías de información están aprendiendo a administrar y a definir ciertas políticas, ¿no? De seguridad, ¿no? Eso es lo que yo veo. Muy bien, Isra. Un activo, la información, como dice Alfredo, se está convirtiendo en un activo, pero muchas empresas constantemente vamos y les decimos a otras empresas, oye, ahí va el lobo, ahí va el lobo, ahí va el lobo, no nos creen hasta ese momento. ¿Cómo te sientes en torno a eso que has visto dentro del mercado, esa percepción de que la información es un activo? Bueno, primeramente gracias por la invitación y déjame te platico que allá por el 2002 en un evento de Microsoft me tocó conocer a una persona que ya hablaba de esto, decía hoy en día el principal activo ya no es ni la PC, ni la computadora, ni el servidor, ni la misma, a veces decía ni la misma gente. Hoy en día lo importante de una empresa es la información que tiene y efectivamente como se trata de los datos, porque la empresa se mueve a través de los datos. El flujo de efectivo
lo encuentras a través de los datos de la compra y la venta y de los ingresos y egresos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las empresas? Que les hemos vendido la idea de que con un respaldo están protegidos contra un ataque. Y es cierto, el respaldo es la última protección que tú pones contra un ataque, contra una pérdida de información, pero en esta nueva normalidad o en esta nueva tendencia que hemos visto de ciberseguridad, ya los atacantes van por, no nomás van por encapsular la información, también van por robar la información y usarla en tu contra. Entonces, es necesario que las empresas entiendan que hay regulaciones que tienen que cumplir, que hay situaciones que tienen que vivir para poder proteger esta información, porque al final del día también tienes información de tus clientes o de tus proveedores que te puede poner en un riesgo, y todo eso lo ahorita más adelante. Entonces, ¿qué pasa con las empresas? No tienen claro todo el impacto que tendría perder o comprometer información. Hablabas ahorita, y tú mismo, Israel, porque lo estás diciendo, y ahorita regreso con Alfredo. ¿Hay una obligación como tal por parte de las empresas para la protección de sus datos? Sí, de hecho está la Ley Federal de Protección de Datos y Protección de Particulares desde el 2010 en México y te obliga a tener cierta resguardo de la información de todo lo que tú tocas. Es que no quiere decir clientes porque pueden ser tus clientes o pueden ser tus proveedores. Si tú tienes acceso a una información, estás obligado a resguardarla. Y en Europa está la GDPR desde el 2016 y tú tienes que cumplir con ciertas normatividades para poder hacer negocio en Europa. Entonces, ya hay una obligación por ahí. Ahorita creo que vamos a tener un poco más adelante de eso, pero las empresas están obligadas a cuidar esto. Y hay cosas bien simples que ya se hacen más, pero que en un principio no entendíamos que era lo que necesitábamos. Ok, creo que muchísimas gracias, Isra. Estamos desmenuzando un poquito el tema de lo que se está enfrentando la empresa hoy en día en México y pues, a nivel mundial, internacional. Alfredo, ¿cuáles piensas que son los retos principales que hoy en día estas empresas se están enfrentando? Ya hemos hablado de algunos, no sé si quieras profundizar en algunos otros. Sí, bueno, ya como les comenté, pues el crecimiento de los datos, ¿no? Es exponencial. La información cada vez es más necesaria, ¿no? Las empresas y las áreas, las empresas de tecnología están promoviendo mucho el uso de inteligencia artificial, la parte analítica de datos, ¿no? Para que la empresa del lado del mercado entienda mejor a sus clientes, ¿no? Entonces, los datos cada vez son más relevantes y cada vez están creciendo más, ¿no? Por otro lado, el otro reto es que pues hay un costo asociado a mantener esos datos protegidos y no es algo trivial, ¿no? Entonces el reto creo que está en que las empresas identifiquen, ¿no? Cuáles de esos datos y qué de esa información es valiosa, es considerada un activo crítico, ¿no? Y es algo que aparte va cambiando con el tiempo. O sea, hoy datos que son críticos, mañana igual y ya no lo son, ¿no? Un diseño de un producto que vas a sacar al mercado, pues hoy tiene más relevancia, probablemente 4 o 5 años después ya no, ¿no? Ese es otro reto. El otro es, pues, el contrarrestar los ataques, ¿no? O sea, los ataques y robos. Creo que otro gran reto está también del lado de quien hace o vela o es el responsable porque la ley se respete, ¿no? O sea, también el sistema jurídico y legal creo que tiene su propio reto, ¿no? O sea, al final, si no hay alguien que esté jugando ese rol de estar velando porque esa información esté protegida, ¿no? De un cliente, pues probablemente la empresa envuelta en la operación lo va a perder de vista, ¿no? Entonces, en el sector bancario, pues eso funciona muy bien, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que te audita, ¿no? Y te levanta hallazgos, ¿no? Las empresas de retail, por ejemplo, que se han empezado a meter con servicios de corresponsalía o servicios financieros, han empezado a vivir eso, ¿no? Ahora se preocupan más por cuidar los datos porque hay una entidad que los regula. Entonces, está el reto para quien regula de jugar su rol. Y pues el otro reto es la incorporación de las nuevas tecnologías que promueve la generación de más datos
¿no? Y que tú a la par de estar incorporándolas, pues vayas protegiéndolos, ¿no? De lo que nos hablaba, ¿no? La transformación digital nos está obligando, nos está llevando a la exposición de nuestros datos de una forma más, más crítica, ¿no? Sí, y mantener al usuario consciente, ¿no? También. Ese es otro reto muy, muy importante, ¿no? El usuario, viví hace un par de meses, ¿no? Pues un requerimiento, ahí me tocó estar cerca de un requerimiento de un muy amigo mío, pues un intento de extorsión, ¿no? Y en el intento de extorsión, pues cayeron 2 o 3 muchachos ahí de la empresa, ¿no? Y a los 2 o 3 muchachos, pues los engañaron y les hicieron ahí manejo de emociones y todo para sacarles información, ¿no? Sacar información valiosa de la empresa, ¿no? Entonces, el usuario tiene que estar consciente y ese es un reto. La conciencia se genera, más bien la inversión para generar conciencia tiene que ser constante. O sea, ese esfuerzo tiene que ser constante. No puede ser hoy sí y luego cada otros 6 meses y luego ya no y al año otra vez. Tiene que ser constante, ¿no? En este punto, Alfredo, ahorita que mencionaste la protección de los datos y todas las nuevas aplicaciones que están saliendo, ¿qué tecnologías recomiendas tú para proteger todos estos datos? Mira, cuando hablamos de protección de datos, yo diría, pensemos en 3 grandes áreas, ¿no? Los datos que están en reposo, los datos que están en transición, o sea, viajando, ¿no? Y los datos que están en los dispositivos. Y entonces, si lo vemos de esa manera, pues hay varias tecnologías, ¿no? Para datos en reposo, ¿no? Pues herramientas de respaldo y de recuperación, ¿no? Son importantes, ¿no? Para datos en transición, ¿no? Que están viajando, y para datos en el endpoint, pues, herramientas para encriptar, ¿no? Son importantes, y herramientas para monitorear el flujo, ¿no? De esa información que tú consideras sensible y estar avisando, ¿no? De que hay, bueno, bloqueando y avisando de que hay intentos de sacar información que no debería de salir, ¿no? Entonces, o para proteger dispositivos, puertos de los dispositivos móviles, ¿no? Y que no pueda sacar en un disco duro o en un USB información valiosa. Y también hay herramientas se llama el concepto File Integrity, o sea, herramientas para monitorear la integridad de los datos, de los archivos, de los que están en el endpoint, ¿no? O sea, es decir, oye, si un archivo cambia, ¿no? Y cambia no nada más en su contenido, sino en su estructura, avísame, ¿no? Y estos archivos, oye, no pueden cambiar, ¿no? Si alguien intenta, avísame, ¿no? Entonces, sí existen varias herramientas para atacar el tema del manejo y protección de la información. Y para conciencia, que no está directamente relacionado con la protección del dato, pero sí, pues también hay herramientas, ¿no? Hay herramientas para estar capacitando al personal, a los colaboradores y evaluando el nivel de conocimiento alrededor de las políticas, ¿no? De confidencialidad y protección de la información. Excelente. Ahorita, Isra, Alfredo estaba hablando de herramientas, estaba hablando de impactos asociados al tema de ciberseguridad, de si se atiende o no se atiende, ¿no? Hay veces estamos ajenos como empresarios a ese tema de qué es lo que pasaría o no. No sé si quisieras ahondar un poquito en ese tema de herramientas que tenemos a la mano y después hablarnos un poquito del impacto que pudieran tener de no hacer caso a estas alertas en torno a la ciberseguridad. Mira, en el caso de herramientas, yo coincido con Alfredo, o sea, existen las herramientas para manejar la información en esos 3 grandes bloques, y creo que el reto principal, ahorita dado que hay tantas, es encontrar la adecuada para tu empresa, porque no nada más es el tamaño, el precio, el costo, también es la usabilidad. O sea, a lo mejor vas a poner una herramienta que no puedes usar porque tu operación no te permite tener ese tipo de herramientas. Nosotros una política, cuando hacemos algo, es que la informática debe ser algo que
que ayude a eficientizar y no que venga a estorbar. Entonces, de repente hay herramientas que te estorban en tu operación. Es un tema de recomendación ahí. Hay que cuidar muy bien qué vas a escoger en tu empresa. Y el principal activo es el ser humano, en el sentido de que si no lo tienes capacitando constantemente, y más que enseñarle, yo creo que es recordarle cuál es el impacto que él puede tener por hacer un mal uso de la información. Se les va a olvidar, ¿no? O sea, siempre pasa que les dices cómo hacer algo, pero si no es repetitivo, pues terminan por hacer otra cosa. O la otra es que cuando la herramienta no tiene una usabilidad correcta, el usuario mismo va a buscar cómo violentarla porque le perjudica en su trabajo, ¿no? O sea, no le facilita su operación. Entonces, es una recomendación para el tema de herramientas. Ahora, volviendo al tema de las leyes, en México existe la Ley de Protección de Datos Personales en protección de particulares, y hay un paso que hoy he visto que se usa una gran problemática, ¿no? Que es el aviso de privacidad. Las empresas tienen que tener su aviso de privacidad publicado. Es cierto que a la parte bancaria los auditan y están bajo más la lupa, pero cada vez vemos más que empieza a haber ese tipo de auditorías para cuidar la información. De hecho, yo creo que este año va a ser un año en el que va a explotar el tema de cuidado de protección de datos. Va a ser una necesidad muy fuerte, porque ya venimos sembrando de muchos años atrás el tema del uso de la informática, venimos sembrando toda la parte de la automatización, nace la inteligencia artificial, y todo eso ocupa datos. Y eso hay que protegerlos. Entonces es cuando las empresas la van a tomar, yo creo que más conciencia del valor de los datos, el valor de la información. Y lo estamos viendo, ¿no? Ayer veíamos que hay una empresa que está buscando ya consultores que les ayuden a desmenuzar un ISO para poder implementarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se están dando cuenta que lo tienen que usar. A mí me llama mucho la atención que estamos hablando de automatizaciones y inteligencia artificial, pero se habla poco de ciberseguridad y lo que estamos gestionando es un problema, porque el día de mañana cuando una empresa de estas que esté totalmente automatizada, totalmente funcionando, no tenga los valores de seguridad, y ya es algo que yo sé que aquí estamos todos en el panel claros en eso, pero afuera de este panel he visto que se hacen implementaciones que pues como que no consideran esto y estamos poniendo en riesgo a las empresas. Ahora, ¿cuáles son los impactos que tú me preguntabas? Hay un caso muy interesante que siempre lo menciono en las charlas, que de hace unos años atrás, que es el caso de Target. Target fue violentado hace unos años en su sistema de B2C, que es la venta a través de web con clientes finales, y les robaron una base de datos importante de tarjetas de crédito. Cuando Target se da cuenta que le habían robado una base de datos de tarjetas de crédito, lo que hace es avisar a los bancos. Me imagino que la avisa o alguien y dice, tuvimos este problema y pues puede haber este tipo de situaciones, ¿no? Entonces los bancos en automático generan una cancelación masiva de tarjetas de crédito y de débito para los usuarios que habían utilizado la plataforma Target en cierto tiempo para atrás. Y el gran problema que se dio es que de repente se encontraban con usuarios que estaban viajando y ellos crearon una tarjeta que sentían que era válida, pero como una violación de alguien más, estaba cancelada y no pudieron continuar su viaje de forma transparente, ¿no? O sea, pasaba la tarjeta, no pasa, le hablan al banco, el banco dice, ¿sabes qué? Tuvimos una violación y tuvimos que cancelar tu tarjeta y te va a llegar la tarjeta a tu casa. Y dice, oye, pues yo no estoy en mi casa, o sea, estoy de viaje, entonces, ¿qué hago? Y eso, más que una mala imagen hacia el banco, fue una mala imagen hacia Target. Y se dio un impacto negativo en la imagen de ellos, en el manejo de información y en el uso. Ellos tuvieron una pérdida sustancial, por ahí del 30% de ventas online de un año a otro debido a esta situación. ¿Cuál es el resumen de esto? Es que como empresas tenemos que cuidar esa información, pero aunque tenemos una regulación que nos puede tener una multa, también tenemos un impacto económico a través de la imagen que presentamos a nuestros clientes por haber sido violentados. Y hay varias, o sea, está la KPMG de hace 2 años, o sea, hay muchas situaciones que se han dado. Es por eso que es importante tomar las recomendaciones y empezar a buscar soluciones que te permitan protegerte, sobre todo por ese tema de la imagen, ¿no? O sea, está comprobadísimo que cuando tú eres violentado, tu imagen falla. Y el otro gran problema es que hay empresas que han sido violentadas y que no lo dicen. Nosotros tuvimos un caso de una empresa que nos buscó hace 2 años, que había sido violentada y nunca salió a la prensa a decir que fuimos violentados. Se les robaron información de 1000 terminales de punto de venta. Y es un tema importante, porque cuando las empresas no salen a decir que tuvimos este problema, es por miedo a las multas, por miedo a la imagen, pero tienen que hacerlo para poder ayudarnos a todos a entender cómo sucedió la situación y poder protegerlos mejor. Esto va a ser algo que va a estar cambiando. No creo que sea algo estático. ¿Y por qué? Porque el principal, digamos, el eslabón más débil de las situaciones es el usuario que está utilizando la informática y que a veces no entiende ese impacto. No entiende que si
en la computadora del trabajo yo hago algo por fuera, pues me va a perjudicar. Ayer posteaba en las redes sociales un video que me llegó de CNN de un juicio online donde está el juez, está uno de los abogados y el otro abogado está hablando por una plataforma como esta, pero con un filtro de un gatito. Y entonces, y él está diciendo, señor juez, no sé cómo quitar el filtro. Y entonces dice, seguramente mi hijo lo puso y no sé cómo quitar el filtro para llevar a cabo el juicio sin el filtro del gatito. Entonces yo ponía ahí en las redes sociales, decía, imagínate que en lugar de ser un filtro del gatito hubiera sido un malware que bajaste, que tu hijo bajó de alguna plataforma por andar haciendo una búsqueda en la escuela, está agarrando la computadora de la empresa, baja ese malware, ya está el malware en su computadora porque algo hizo para bajarlo, y luego tú te conectas a la VPN y ese malware lo inyectas a la red corporativa. Entonces, ya no vamos a estar todos contentos, no vamos a estar felices de ver un gatito hablando en un juicio, ¿verdad? Entonces, esas implicaciones son las que tenemos que llevar a la conciencia de la gente de entender que todo lo que hace en la computadora va a tener una repercusión. Perfecto. Ahora, Alfredo, ¿qué componentes están involucrados en la protección de los datos? ¿Existe alguna buena práctica que a todos nuestros asistentes le podamos compartir para proteger sus datos? Gracias. Sí hay una práctica y bueno, componentes, digamos, hablando de manera general, pues hay tres, ¿no? Herramientas, ¿no? Que hablábamos de ellas hace un momento, procesos y roles, ¿no? Roles responsables. O sea, la tecnología, las herramientas no te van a venir por sí solas a resolver un problema de protección de información. Entonces necesitas también tener muy claro el proceso asociado a lo que podríamos llamar el ciclo de vida de la información dentro de la compañía, ¿no? Y los roles. Entonces, bueno, ya hablamos de las herramientas, si hablamos del proceso, ¿no? Pues hay que primero, pues etiquetar y clasificar, ¿no? O sea, hay que identificar qué información es crítica dentro del negocio, ¿no? Y hay que identificar de esa información crítica, pues, cuál es el impacto, qué impacto tendría si se pierde o se la roban, ¿no? Y hay que definir un proceso de etiquetado, porque otra vez la información, pues, tiene una vigencia. Entonces, se va creando información nueva, pues alguien tiene que hacerse cargo de ir etiquetando esa información para mantener un inventario de información vigente, ¿no? Luego, el otro gran paso en el proceso, pues es la parte de almacenamiento. O sea, toda la información que tú almacenas, ¿no? Que va a estar pues ahora en diferentes repositorios, ¿no? Ahora Team está muy de moda y estos grupos de Team, también crecen como búlgaros, ¿no? Entonces, tienes que el Team para el proyecto tal, el Team para el otro proyecto. Entonces, la información está en muchos lados. Entonces, ese proceso de almacenaje de ella, ¿no? Tiene que ser muy claro. ¿Dónde se puede guardar? Si se respalda o no se respalda, cuál se respalda y cuál no. La otra parte es las políticas de uso de la información, ¿no? O sea, quién puede usarla, quién no, qué uso se le da, cuándo la puede usar y cuándo no, y cómo hace uso de esa información. La otra parte es y si lo vemos como paso importante, son las políticas también para compartir, ¿no? Entonces que ahora es mucho más frecuente, entonces yo comparto información, ¿no? Cuando yo comparto información, bueno, otra vez, ¿quién puede compartir y quién no? Y cuando comparto, ¿con qué privilegios, no? O sea, puedo compartir información y esta se puede leer nada más, o se puede sobreescribir, o se puede copiar, ¿no? La parte de archivado, porque una cosa es almacenar y otra cosa es el archivado de información, que es toda esta información que tuvo un fin, se utilizó y ya no va a tener un uso tan constante y hay que archivarla normalmente, ¿no? En el usuario, pues esa información está en el disco duro o no, pero esta parte de archivar cosas que son relevantes, pues tiene que ser muy claro el proceso. Y la destrucción, ¿no? O sea, ¿cuáles son las políticas de destrucción de información? Borrado de la misma, destrucción de contenido impreso. Entonces, son una serie de pasos, digamos, asociados a un proceso denominado ciclo de vida de la información.
Y los roles y... bueno, y el otro... Hago una pausa ahí, Alfredo, si me lo permites. Estás hablando mucho de la información, del manejo de esa, pero hay veces no se está consciente, hablábamos hace rato del valor que tienen, y de hecho el valor varía de acuerdo al rol de la empresa, ¿no? Dentro de tu experiencia, en las generalidades, ¿cuáles serían la información que más deberíamos atesorar, por así decirlo, o proteger dentro de una organización? Tal vez suene un poquito burdo, pero que quisiera poder clarificar un poco más en torno a eso, porque pensaríamos que algún tipo de información no es tan relevante, pero que sí tiene impacto, ¿no? Dentro de la organización. Yo creo que la información, la importancia de la información está directamente relacionada con las áreas, ¿no? Entonces, la información para un área comercial relevante es diferente a la información para un área de operaciones en la planta o la información para un área legal. O sea, el área legal pues va a estar muy concentrado en temas de contratos y NDAs, ¿no? Ventas, pues todo lo que tiene que ver con las oportunidades y las propuestas y, ¿no? El área de diseño, pues con los diseños de productos. Entonces, normalmente al hablar de clasificación de información, pues hay que atacar, y al hablar de identificar la que es crítica, hay que abordar a las diferentes áreas. Ahora, esto es por partes también, ¿no? O sea, todos estos procesos, pues es por partes, no tienes por qué hacerlo con todas las áreas al mismo tiempo, ¿no? Tú tendrías que definir, oye, ¿por qué área empiezo primero, no? Es más, mi sugerencia sería, oye, si tú vas a implementar alguna herramienta de protección de datos, de DLP, que son de las más complejas, pues agarra una o dos áreas, mete un piloto y luego empieza a expandir la implementación de una tecnología como estas. Perfecto. Y bueno, el otro que quería comentar eso es el ciclo de vida de la información, pero el otro proceso relevante, ¿no? Es la respuesta al incidente, ¿sí? Porque tú implementas una herramienta para proteger, y herramientas como estas de DLP, pues yo les digo, son las chismosas de la casa, ¿no? O sea, tú metes DLP y lo que va a estar haciendo es avisándote, mira, aquí bloqueé este intento de mal uso de información. O acá esta información fluyó de aquí para acá, ¿no? O sea, es un chismoso. Pero alguien tiene que atender los incidentes o los alertas que la consola te va a estar arrojando, ¿no? Y pues la atención en función de la criticidad, ¿no? Si realmente se iban a robar una información importante, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se va a hacer, ¿no? ¿Y quiénes van a participar? Y ahí estás hablando de personas más allá de un área de sistemas. Entonces, el proceso de respuesta a incidentes tiene que estar también eventualmente muy claro, ¿no? Y el otro tercero es la concientización, ¿no? O sea, el proceso de concientización, o sea, estas campañas que vamos a estar incorporando a nuestras otras campañas de seguridad, en donde vamos a estar reforzando que la información es importante y que los medios para compartirla son estos y que estas cosas no se pueden hacer y demás, ¿no? Entonces serían como que esos componentes y esos procesos los relevantes, ¿no? En términos de roles y responsabilidades, sistemas como el actor que se va a encargar de implementar y administrar las herramientas, pero las áreas de negocio, las responsables de etiquetar la información. Esa responsabilidad no se la puedes aventar a los de sistemas, ¿no? O sea, lo tienes que hacer tú como área, porque el de sistemas no lo vas a ver. Y las áreas de recursos humanos y legales, jugando su rol en la atención de un incidente, ¿no? Oye, tienes un empleado que intentó o se robó información, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿qué procede ahí? ¿No? Tampoco el de sistemas te lo va a resolver, ¿no? Porque he visto que le avientan la chamba al de sistemas y dices, bueno, pues yo como que quieren que haga, ¿no? Estás hablando de temas importantes, es corresponsabilidad en el manejo de la información, ¿no? Sí, pues sí. Isra, creo que quieres comentar algo. Sí, es que fíjate que de lo que dice Alfredo, la gran situación que se da, y Alfredo tiene toda la razón, el tema es poner a todos como en el mismo sentido del resguardo de información, porque si vas con el de operaciones y le dices, oye, ¿cuál es la información importante? A lo mejor te va a sacar un plano y te va a decir, yo necesito guardar esto, ¿no? Y eso sí genera mucha información, pero a lo mejor también te va a traer mucha información basura que no se requiere resguardar porque es información pública, ¿no? Simplemente
va a haber cosas que son públicas y que pues, para qué las tenemos resguardadas y protegidas. Al final del día eso cuesta, o sea, tiene un costo, depende de la cantidad de información, va a tener un costo que va a impactar a la empresa, ¿no? Vas con el de contabilidad y te dice, quiero resguardar los estados de cuenta del banco los últimos 15 años y como para qué, ¿no? O sea, los estados de cuenta del banco te sirven para los últimos 4, después de 4 no puedes hacer nada con ellos. Ningún banco te va a aceptar un reclamación después de 4 años. Entonces, parte de esto que dice Alfredo es también cuidar qué es lo importante, que era el primer punto que dijo Alfredo, ¿no? Y quiero hacer mucho énfasis ahí. O sea, lo que dijo primero es identificar qué es valioso, y eso creo que es importante cuando estás haciendo una labor de implementación, para que no te llenes de información basura que te va a costar. Y efectivamente, o sea, la verdad es que al final del día los de sistemas somos buenos técnicos, pero no somos los dueños del negocio, ¿no? Es el dueño del negocio que tiene que definir eso. Yo coincido completamente con Alfredo en eso. Y ahí viene un reto, porque explicarle al dueño del negocio qué es valioso y qué no, pues va a estar divertido, ¿verdad, Alfredo? Correcto. Perfecto. Sí. Pero bueno, yo creo que en este punto que estamos muy claros que hay que ser muy conscientes y bueno, todas las áreas tienen que estar también un poco, todas las áreas son importantes como mencionábamos y todos al final es un conjunto que hace que la empresa logre los objetivos que tiene. Pues ante todo la conciencia en este punto en particular. Y bueno, ahora Israel Peralta. ¿Cuáles serían tus recomendaciones y los pasos a seguir para iniciar con un proceso orientado, en este caso, a proteger todos estos datos que realmente son súper importantes y valiosos, como venimos diciendo, para nuestra organización? Claro, mira, ya Alfredo definió como cuáles son los componentes, ¿no? Y lo que tienes que tener como una lista, un checklist completo. De esto yo te diría, busca lo que se adapta a tu empresa. O sea, digamos, temas de herramientas. Las herramientas son muy buenas todas, nada más que si cambian por el tema de usabilidad o el tema de impacto de la operación, cuáles pueden ser que tú uses y cuáles no. Y para eso, la forma más clara de definirlo es definir cuál es tu información valiosa, qué tamaño tienes información valiosa y cuánto cuesta. Porque si tu información valiosa cuesta $10,000 y la herramienta cuesta $1,000,000, no checa, ¿no? O sea, no hay un retorno real. Estoy siendo muy exponencial, o sea, muy como hacia los lados. Entonces, primero es definir qué necesitas tener y para eso, si no tienes claro cómo, yo les diría, una cosa muy clara, busca un consultor que te pueda ayudar, pero dentro de esa búsqueda de consultor, busca un consultor que realmente tenga experiencia, que realmente lo haya hecho, que realmente esté validado por alguien, que realmente te pueda ayudar, porque hoy en día nos hemos dado cuenta de, me acaba de pasar con una empresa, anteriormente yo en otro webinar, en otra junta, decía, tenemos una empresa en la que estamos dando una asesoría en ciberseguridad y al final nos dice, ¿sabes qué? Ya definimos qué vamos a comprar y vamos a comprar esto. Y yo, ¿y eso qué tiene que ver con ciberseguridad? Ah, es que nos lo vendieron como ciberseguridad. Y no tiene nada que ver con ciberseguridad, tiene que ver con tecnologías de comunicación. O sea, dices, es que eso no te va a proteger. No, pero pues fue lo que nos vendió el proveedor y bueno, ahora las empresas son muy fáciles de decir, ahora el proveedor se encarga. Y si no jala, pues demanda el proveedor. Pero eso no va a resolver tu problema. Tu problema va a ser que vas a perder una información. Entonces, busca, primero, qué necesitas proteger. Segundo, busca un proveedor, un consultor que te ayude si no tienes claro cómo. En el CISOF hay muchos y hay muchos compañeros muy buenos. Y hay compañeros que manejan empresas muy grandes, manejamos pymes. Vas a encontrar el adecuado. Tercero, la capacitación. Yo creo que cualquier proyecto de cuidado de información que no venga junto con una capacitación o capacitación a tu personal, va a ser infructuoso, porque tú les vas a poner algo que les ayude a protegerse, pero si no entienden la ventaja, el porqué, el impacto, van a buscar cómo no usarlo. Y esa es una reacción del ser humano normal de decir, si yo ya lo venía haciendo así, ¿por qué me quieres obligar a hacerlo? O sea, eso lo vivimos en los 90s con los ERPs. Cuando empezamos a implementar sistemas de administración, nadie quería usar los sistemas de administración, porque pues, si yo apunto todo en mi libreta, porque tengo que llevarlo a un sistema, es que me tardo más en llenar el sistema que en apuntar a mano. Y bueno, hoy en día las empresas tienen sistemas de administración. Realmente el gran ejecutor de la implementación fueron las facturas electrónicas. Pero antes de facturas electrónicas, nadie tenía sistemas de administración. De hecho, las facturas se hacían en Excel y llevaban todo en Excel. Entonces, hoy vamos a vivir eso otra vez. Vamos a vivir que todo el mundo va a empezar a meter información de ciberseguridad y los usuarios no van a querer usarla porque están acostumbrados a hacerlo de otra forma. Entonces, capacita a tus empleados, a tus colaboradores, explícales, dales conciencia y enséñales por qué es importante hacer eso y cómo pudieran perder
dinero, y eso va a ser un impacto directo a su bolsillo si la empresa se ve comprometida. O sea, si tu empresa tiene una vulnerabilidad y se ve comprometida, el impacto en imagen es como del 30% más o menos, y eso va a ir impactado a las utilidades del negocio y le impacta a todos los empleados. Creo que por ahí pudiera ser algo con el que puedas empezar. Y bueno, pues depende del nivel de la empresa, ahora sí buscar soluciones como un DLP o simplemente un backup. Y por último, y quiero ser bien transparente en esto, revisen sus plataformas en la nube. Todo el mundo cree, y eso es algo que me he topado, bueno, no todo el mundo, pero con mucha gente que me he topado, creen que Google Drive o OneDrive es un respaldo, y eso no es un respaldo. Eso es una información que está viva, que puede ser manipulada. Y la segunda variable es que ellos dicen, yo te pongo el espacio, pero quien debe de cuidarlo eres tú. Y solo que tienes una vulnerabilidad, tu responsabilidad es cuidarlo. Entonces, revisemos las letras chiquitas de lo que contratamos para saber qué sí está siendo resguardado y qué simplemente es un servicio que nos dan y que la responsabilidad sigue siendo de nosotros. Esas serán mis recomendaciones. No sé si quieres agregar algo, Alfredo. Tú tienes más experiencia en esto. Estás en mute. Estás en mute. Era para ver si estaban prestando atención, no, no es cierto. No, seguimos despiertos. O sea, una recomendación es que en el caso específico de herramientas de DLP es que, pues antes de iniciar con un proceso de implementación, pues cerciórate de tener clara cuál es esa información, y la otra, y cerciórate de que tus procesitos, ¿no? Para atender incidentes o para protegerla o para generar conciencia estén funcionando. O sea, no esperes que la herramienta te venga a definir qué proceso seguir y que la herramienta venga a implementarte el proceso, ¿no? Entonces, el proceso primero y luego la herramienta para hacer eficiente el proceso, ¿no? Y si lo vas a hacer a la par, hazlo por partes, ¿no? Pilotea primero antes de agarrar y decir para toda la empresa, ¿no? Porque lo más probable es que te quedes con un ingreso, una inversión ahí subutilizada. Y bueno, esta pregunta sería, la ciberseguridad siempre ha existido, todos estos ataques siempre han existido y bueno, a raíz de esta pandemia, como mencionaban ahorita, todo se intensificó. Entonces, ¿hasta qué punto, qué tan extra conscientes tenemos que ser ahora? Y ahí hablando en cifras, ¿cuánto estiman ustedes que se pudiera aumentar todos estos riesgos que si de por sí ya existían, ahora van al tope, tomando en cuenta que todos estamos en nuestras casas con conexiones no siempre 100% seguras? Muy buena. Si supiera la cifra, creo que no estaría aquí, estaría vendiendo un chorro. La bolita mágica ahí, ¿no? Sí. Pero lo que sí puedo decir es, y con ejemplos muy puntuales, ¿no? En este nuevo modelo de trabajo, el dato y la información, pues se vuelve más crítica, ¿no? Ejemplo, ¿no? Un call center, o sea, un centro de monitoreo. Si tú estás mandando si tú tienes un proveedor y el proveedor te está dando servicios administrados, ¿no? Y tiene a sus agentes e ingenieros y analistas en sus casas, ¿no? Trabajando, dándote el servicio, conectándose a tu red, ¿no? Y con datos tuyos, ¿no? Bueno, pues cerciórate de que tu empresa, de que ese proveedor, ¿no? Pues cumpla con algunos procesos y controles, tenga algunos controles para cuidar la información. Me ha tocado ya ver que hay empresas, ¿no? Que auditan a sus proveedores, ¿no? Y dentro del proceso de auditar, pues les revisan, ¿no? Que tanto protegen la información de la empresa que usa el proveedor para dar el servicio. Entonces, sí se vuelve más crítico, ¿no? Porque al estar el empleado trabajando desde su casa, hay otros factores pues que se originan o se dan, ¿no? O sea, tú no sabes si la máquina, ¿no? La va a usar también el hijo para tomar clases, ¿no? Y si la máquina la va a usar para meterse a internet a alguien más y hacer otras cosas.
Por ese lado, ¿no? No tanto porque el familiar se te vaya a robar el dato, ¿no? Pero sí hay un nivel de exposición mayor, ¿no? Al estar los empleados trabajando desde sus casas. Entonces creo yo que los controles ahí tienen que cambiar. Perfecto. Sí, la verdad es que algo que no te puedo decir cuál es la cifra que va para adelante, pero te puedo decir de la que ya pasó. Pero vimos un incremento exponencial de páginas web que tenían que ver con temas de COVID, que no eran páginas realmente que estuvieran validadas o que tuvieran información que aportara algo de valor, sino eran páginas que usaban el método de phishing para robar información. Y la misma ¿cómo se llama? Necesidad colectiva de información de la gente provocó que eso fuera una forma muy simple de robar información. Ahora que esto se va a las casas y que se empieza, imagínate que la red corporativa se extendió muchísimo más a un área más amplia y que honestamente es que no estábamos preparados, y no hablo de México, o sea, en general no estábamos preparados para vivir esta transformación tan rápida. Entonces, hay mucha desinformación y mucha falta de conciencia. Entonces, no sé cuál es el número, pero lo que sí sé es que creo que nos dimos cuenta de algo que ya sabíamos. Bueno, nos hicimos conscientes de lo que ya pasaba. La información o los datos eran importantes, pero no los cuidábamos de cierta forma porque sentíamos que estábamos seguros. Esto nomás nos evidenció las fallas que ya teníamos. O sea, ya debemos de haber tenido cómo controlar la información, ya debemos de haber tenido cómo resguardarla antes de que se fueran a sus casas. Y bueno, empezamos a meter soluciones, y lo digo como comunidad. Siento que la comunidad empezó a meter soluciones como al aire, ¿no? Como de bote pronto, como para salir rápido del problema sin hacer una real valoración de lo que estábamos haciendo, y eso ocasionó más fallas. Hay que tener cuidado con eso. Y bueno, va a ser lo que vamos a seguir adelante. La verdad es que al final del día creo que ya maduramos en este periodo. Fue muy corto y creo que las empresas hoy en día ya están poniendo más atención en esto. De hecho, precisamente ayer comentaban que mucha transformación digital desde hace tiempo y llega esto y realmente no estábamos tan preparados como creíamos que estábamos y tuvimos que acelerar el proceso de esto y lo hicimos muy a la fuerza, pero sí se logró y salió a evidenciar esa falta de preparación que era más como teoría que práctica. Fíjate que es un reto interesante que tuvimos que hacerlo en corto, y ahora yo creo que para este año las empresas deben estar pensando en revisar lo que hicieron el año pasado y resolver todo lo que no se previó o no se cuidó por la misma prisa, porque eso pasó. O sea, vuelvo al caso de esta empresa que nos dijo, ya compramos los sistemas de ciberseguridad y cambiamos todos nuestros switches. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, eso no es ciberseguridad, eso es... trae una capa. O sea, la ciberseguridad son capas. Imagínate una cebolla y tú tienes al centro de la cebolla la información y tú vas quitando hojitas para llegar al centro. Esas hojitas tienes que llevarlas de muchas cosas. O sea, no nomás está resguardando información desde la parte del EP, también está resguardando información desde la parte de monitoreo activo de lo que sucede en tu red, también está desde el endpoint que lleva el empleado a su casa. O sea, hay que poner muchas capas. Antes teníamos una cebolla chiquita. Hoy la cebolla creció muchísimo y las empresas empezaron a poner capas, pero esto es como el juego de las serpientes y las escaleras. Vas avanzando en el juego, de repente te encuentras una escalera y subes de golpe al siguiente nivel, y avanzas y te das cuenta que te faltó algo y bajas por la serpiente porque te faltó algo que no habías contemplado y que te iba a ocasionar un problema. Eso es lo que creo que es la mentalidad de este año. Pues digo, no sé si haya preguntas para alguno de nuestros panelistas. Les manda saludos Roberto Barbosa, hombre. Hacia ustedes y un abrazo. felicitación. Mucho gusto, Roberto. Saludos igual. ¿Alguna duda que nos puedan poner sobre el chat? A mí me queda muy claro el panorama. Es concientización, es capacitación y es planeación, ¿no? Entonces, pues bueno, muy agradecido. Y auditar, Godo. Auditar lo que ya hicimos. O sea, la verdad es que yo creo que este año debería ser, vamos a auditarnos para ver si lo que hicimos está bien hecho, porque seguramente nos pudo haber faltado algo.
Muy importante lo que dices y creo que mencionaron algo referente a que hay muchos que se ostentan como especialistas. De hecho, ya salieron muchos gurús de ciberseguridad de la noche a la mañana. Antes decían que el CCNA, levantabas una piedra y ahí había un CCNA, ¿no? Ahorita creo que levantas una piedra y ya hay gurús de ciberseguridad por todas partes, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser cautos como empresas y buscar a la persona indicada para nuestra empresa o para la empresa indicada en el tema de consultoría, ¿no? Y pues bueno, tenemos dos grandes ejemplos aquí, IPC Services y Cyborg. Israel, Alfredo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Búsquenlo, por favor, los que nos escuchan a través de sus redes sociales. No sé si las quieren decir, Israel primero y después Alfredo. ¿Dónde los podemos contactar? En LinkedIn de Israel Peralta y en Facebook Israel Peralta Caballero y mi correo es israel.peralta@ipcservices.net y creo que Auticom y People los puede pasar información en el CISOF y encantado de haberlos apoyado y gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes, Alfredo. Muchas gracias por aceptarme en tu panel. No, Alfredo, ¿dónde te localizamos? Bueno, mi email es asastre@cybold.com, ¿no? La página es www.cybold.com, y pues en lo que les pueda yo ayudar, mi LinkedIn es Alfredo Sastre, ¿no? Ahorita Perfecto. se los compartimos en el chat para que no se les olvide. Muy bien, perfecto. Todavía no tengo perfil en TikTok. Ahí te lo encargamos, por favor, Alfredo, Sí. ya para que te hagas tiktokero. Muchísimas gracias. Gracias, Alfredo, un gusto. muchísimas Saludos. gracias. Israel, Alfredo. Abrazo. Oye, Muchas gracias.